Esta noche estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Reconocemos que Jesús vino en la carne, tu palabra lo enseña, y nosotros reconocemos el señorío de Cristo Jesús. Esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús nos hemos congregado y pedimos el cumplimiento de tu palabra declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y él te liberará del lazo del cazador. Estamos libres, el cazador no tiene jurisdicción sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente que no estamos bajo el reino de las tinieblas, sino bajo el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocemos a Jesús como Señor, como Cristo, y esta noche damos por inaugurado este inicio de curso. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, no a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que los propósitos eternos puedan ser cumplidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, el tema que vamos a estar trabajando esta noche y los miércoles por espacio de 10 semanas es acerca de la doctrina de Cristo. El curso que vamos a estar desarrollando es la doctrina de Cristo. Y cada noche vamos a estar desarrollando dentro de la doctrina de Cristo un tema particular, un tema especial. De nuevo vamos a estar revisando muchos textos, porque queremos apoyarnos en la palabra de Dios. Estoy leyendo en una versión antigua, la mayoría pues usamos la versión revisada, y eso es bueno porque nos permite hacer comparaciones. El tema para esta noche es acerca de la trascendencia de la doctrina de Cristo, y vamos a comenzar, y comenzamos con la siguiente definición. ¿Por qué tenemos que nosotros estudiar acerca de la doctrina de Cristo? ¿Por qué no basta únicamente con decir yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y de allí en adelante pues que todo siga igual? ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar la doctrina de Cristo? Y es precisamente porque la doctrina de Cristo establece la diferencia en el mundo espiritual. ¿Dónde estamos ubicados? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de Dios? ¿Quién hace la diferencia? La doctrina de Cristo. Por eso es importante. De hecho, todas las ejecutorias que nosotros hagamos en el mundo espiritual va a depender 100% de cuánto nosotros tengamos conocimiento de la doctrina de Cristo. De eso va a depender. Cuánto nosotros sepamos de la doctrina de Cristo, eso va a determinar cuán efectivos seamos en el mundo espiritual. Por ejemplo, un machete. Ustedes saben que un machete se amola, porque si no se amola, si no se le da filo, ¿qué es lo que sucede? Está embotado y por lo tanto su efectividad es nula. El machete está embotado, es nula. Pues efectivamente en la vida espiritual todo depende de eso, de cuán efectivo, de cuánto conocimiento nosotros tengamos, porque así será la efectividad que alcancemos en el mundo espiritual. ¿Ven? De eso depende. Por eso la doctrina de Cristo es la que hace la diferencia. Si usted va un momentito, por favor, al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, el apóstol está estableciendo un dato bien importante, y es que la doctrina de Cristo es el inicio de todo crecimiento.
Efesios, capítulo 6. Hebreos, sí, efectivamente, perdón. Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Estoy en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Leo de nuevo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, el camino que nos lleva a la perfección, ¿en dónde comienza? En la doctrina de Cristo. Si no tenemos una doctrina adecuada de Cristo, ¿hacia dónde vamos a ir? No necesariamente a la perfección. Por eso es bien importante tener claro acerca de la doctrina de Cristo. Y eso es lo que va a establecer una diferencia en el mundo espiritual. Jesús estableció en su mensaje una doctrina que más tarde la iglesia preservaría como el Evangelio del Reino. ¿Quién inició realmente la doctrina de Cristo? No la iglesia, la inició nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces hemos creído que cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de una doctrina que la iglesia estableció. No, la iglesia sencillamente lo que hizo fue darle seguimiento a todo lo que Cristo había establecido. Él, desde un principio, arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A partir de ese momento empezó con una doctrina, y lo vamos a revisar varios pasajes en esta noche. Comencemos. Mateo, capítulo 7. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 28. Dos pasajes paralelos: Marcos capítulo 1, verso 22, y Lucas capítulo 4, verso 32. Pero observe que Mateo capítulo 7, verso 28 está prácticamente al final de el Sermón del Monte. El Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Cuando termina el Sermón del Monte, que no fue en un solo día, sino varios días, ¿qué fue lo que dijo la gente? Verso 28. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, ¿cuál palabra? El Sermón del Monte. Mire lo que dice: las gentes se admiraron o se admiraban de su doctrina, de la doctrina de Cristo. ¿A quién inicia la doctrina de Cristo? Es nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia la que la elabora. O sea, cuando la iglesia elabora una doctrina, en realidad tenemos la tendencia a desviarnos de lo que Él ha establecido. Por eso es bien importante que nosotros vayamos continuamente a la palabra para revisar. Veamos otro pasaje, Mateo capítulo 22, versículo 33. Mateo capítulo 22, versículo 23. 33. Mateo capítulo 22, versículo 33. Testimonio nuevamente: y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Versículo 33 del capítulo 22. Y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. ¿Quién inicia esta doctrina? Nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro texto, Mateo capítulo 28
y este lo conocemos ampliamente, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19, repito, lo conocemos ampliamente, dice, por tanto, ir, ¿y qué? Doctrinar. Doctrinar. La versión revisada dice, hacer discípulos. No es lo mismo hacer discípulos que doctrinar. O sea, ¿a qué estamos llamados? Estamos llamados a transmitir la doctrina de Cristo. Se da cuenta cuán lejos estamos de realmente qué es lo que somos llamados a transmitir. Somos llamados a transmitir la doctrina de Cristo. Ahora, nosotros lo que hacemos muchas de las veces es que transmitimos perfil de iglesia. Yo te transmito el carácter de mi iglesia, cómo nos conducimos en esta iglesia, cómo actuamos en esta iglesia. No somos llamados, por eso es la diferencia entre hacer discípulos y doctrinar. Porque lo que estamos llamados es a transmitir la doctrina de Cristo. Pero para poder transmitir algo tenemos que conocerla. Y muchos hoy en día no conocemos exactamente cuál es la doctrina de Cristo. ¿Okay? Así es que revisemos otros pasajes más. Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el versículo 27, Marcos capítulo 1, versículo 27, dice, todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Quiero detenerme un segundito aquí para que veamos cómo el Nuevo Testamento está unido con el Antiguo Testamento. ¿Cómo leen ustedes la primera pregunta? ¿Cómo lo leen? ¿Qué es esto? ¿Saben cómo se escribe en hebreo? ¿Qué es esto? Ustedes lo saben. ¿Saben cómo se lee? Se lee maná. Maná. Cuando el pan descendió en el desierto, cuando el pan comenzó a descender en el desierto, los hebreos lo recogían y decían, ¿qué es esto? Maná. En hebreo se dice maná. ¿Qué es esto? Para que ustedes vean, otra vez la historia se vuelve a repetir. ¿Lo vimos? Entonces, por eso ahora estamos entendiendo que Jesús dijo que mi doctrina no es de este mundo, mi doctrina es del cielo. ¿Qué es esto que está descendiendo nuevamente? El pan de vida, el pan de vida. Por eso, cuando transmitimos la doctrina de Cristo, estamos dando vida a otras personas. Y sigue diciendo, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedece. Cuando nosotros conocemos la doctrina de Cristo, inmediatamente una de las evidencias que tenemos la doctrina de Cristo es que adquirimos autoridad. Inmediatamente lo que surge es autoridad. Tanto así que tenemos dominio sobre los espíritus y pueden ser ordenados a salir. Para que veamos lo importante y lo trascendente que es conocer acerca de la doctrina de Cristo, porque tenemos autoridad. Otro texto, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 2.
les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Y les decía en su doctrina. Ahí está, otra vez. Un texto más. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 18. Versículo 18 del capítulo 11. Dice: y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Todos estos textos, y podríamos todavía citar muchos más, todos estos textos nos están dando testimonio que la doctrina de Cristo, y este es un punto bien importante, la doctrina de Cristo no nace con la iglesia, no nace en la iglesia. No es que los apóstoles comienzan a acuñar una serie de doctrinas para enseñarla en la iglesia. La doctrina de Cristo es nuestro Señor Jesucristo quien la establece. Los apóstoles sencillamente lo que hicieron fue seguir transmitiendo esa doctrina. Todo lo que ellos habían recibido hasta ese momento lo siguieron transmitiendo. Entonces, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no consistió únicamente arrepentidos, que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue acerca de resurrección, fue acerca de espíritus inmundos, fue acerca de autoridad. O sea, toda una enseñanza completa. Él estuvo 3 años y medio. Nosotros vamos a tener 10 semanas aquí, pero él estuvo 3 años y medio prácticamente enseñando acerca de la doctrina de Cristo. ¿Sabe dónde lo podemos ver? Vaya un segundito a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Miren lo que dice verso 44. Para afirmar lo que hace un momentito les dije, que él estuvo 3 años y medio hablando acerca de esta doctrina, la doctrina de Cristo. Dice, verso 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Verso 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo hablando de su doctrina? 3 años y medio, el tiempo que estuvo sobre la faz de la tierra. ¿Amén? Bueno, así que para que veamos, la doctrina de Cristo es lo que hace la diferencia en el mundo espiritual. ¿Dónde estamos ubicados y qué es lo que vamos a ejercer? Lo hace la doctrina de Cristo. Sigamos al siguiente punto. ¿Cómo se define la doctrina de Cristo? Los máximos representantes obviamente son Pablo y Juan. No que los otros no hablaran, pero quizás los que dejaron más evidencia o más contundencia en el mensaje fueron Pablo y Juan. Para Pablo, la doctrina de Cristo es conocida como la sana doctrina. Pablo la llama la sana doctrina. Y para Juan, escuche esto, y para Juan, la doctrina de Cristo es determinante para alcanzar la salvación.
Pablo la llama la sana doctrina. Y para Juan es determinante para alcanzar la salvación. Si no se tiene doctrina, si no se tiene la doctrina de Cristo, no se puede alcanzar la salvación. A ese nivel es que tanto Pablo como Juan la están presentando. Revisemos algunos textos. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 16 y verso 17. Mira lo que dice, qué interesante lo que dice el verso 16. Respondiéndoles Jesús les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Cuando entonces estamos hablando de la doctrina de Cristo, ¿quién ha dado esa doctrina? El Padre. Y lo dice claramente: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entendemos ahora por qué allá en Mateo capítulo 16 Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Así que vemos entonces que la doctrina de Cristo procede directamente del Padre. Procede directamente del Padre. Ahora, aquí yo quiero tener mucho cuidado y establecer un principio bien importante espiritualmente hablando. Hace un momento yo dije que la doctrina de Cristo es la que va a hacer la diferencia en el mundo espiritual. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Ya? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Quién hace la diferencia? La doctrina de Cristo. ¿De dónde viene la doctrina de Cristo? Del Padre. Del Padre. Eso significa que se ha establecido una línea de autoridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, id por todo el mundo, doctrinad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un título, es una línea de autoridad. Fíjese bien lo que voy a decir. ¿De dónde viene la doctrina? Del Padre. Toda aquella persona o aquella línea que rompa esta línea de autoridad desvirtúa la doctrina de Cristo. Repito, toda tendencia dentro de una iglesia que rompa esta línea de autoridad desvirtúa la doctrina de Cristo. ¿Se ha dado cuenta usted de que la tendencia hoy en día es a destacar el Espíritu Santo? Se rompe una línea de autoridad. Por lo tanto, se desvirtúa la doctrina de Cristo. Y eso es bien importante entender. Mi doctrina no es mía. ¿De quién es? Del Padre. Mi doctrina no es mía. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Pero cualquiera podría decir, sí, pero no es el mismo Dios entonces. O sea, el Padre, el Espíritu Santo, Cristo. Si yo hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de Dios. Ese es un juego de palabras y hay que tener mucho cuidado. Eso es un juego de palabras y hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Porque lo que se está estableciendo es línea de autoridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, y por qué hay conflictos en un hogar cuando el hijo va con papá y papá le dice que no, y
entonces va con mamá y mamá le dice que sí, o viceversa. ¿Ya? Va primero con mamá y mamá le dice que no, y va con el papá y le dice que sí. ¿Qué hay allí? Allí no hay línea de autoridad. ¿Ya? Entonces, acá cuando vemos nosotros el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo que debemos de entender es que hay una línea de autoridad. Y hay que seguir y mantener esa línea de autoridad, porque de lo contrario se desvirtúa ¿qué? La doctrina de Cristo. Por eso, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado al aplicar esto, porque hay una tendencia en la iglesia a destacar más el Espíritu Santo que al Padre, y eso desvirtúa, repito, la doctrina de Cristo. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos, y quisiera que entendiéramos unos minutitos también, por qué razón a Jesús los religiosos de aquel entonces lo quisieron matar desde un principio, que él inició. ¿Cómo se presentó él? Como el Hijo de Dios. ¿Cuál cultura era la que estaba en ese momento reinando? ¿Cuál? ¿Cuál cultura? Griega. ¿Cuál cultura es la que estaba reinando en aquel momento? La griega. La griega. Ok. ¿Ustedes han escuchado acerca de los titanes? Mitología griega. Los titanes son el resultado de la unión de un dios y un humano. En la mitología griega, el titán es el hijo de un dios o diosa y un humano. Ahí tenemos, por ejemplo, a Atila. ¿Sí? Era un titán. Entonces, cuando Jesús se presenta ante su pueblo diciendo yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo lo están clasificando? Como un titán, y este nos está trayendo mitología griega. Le voy a presentar dos ejemplos. Siempre en el mismo evangelio según San Juan, en el mismo evangelio según San Juan, busque por favor capítulo 10, verso 36. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Ya? Porque para los efectos, ¿de qué les estaba hablando él? De mitología griega. Y si leen en el capítulo 19, siempre del mismo evangelio según San Juan, en el versículo 7, aquí está claramente, capítulo 19, versículo 7. Ahí está claramente y se mira por qué razón los religiosos de aquel entonces querían matar a Jesús. Le respondieron los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. Entonces hay que entender que en el ambiente en el que se estaba moviendo en ese entonces predominaba la cultura griega. Así que hasta cierto punto es razonable por qué a Jesús lo quisieron matar, porque para los efectos era
Era mitología griega la que él estaba presentando. Bueno, sigamos adelante. Busquemos ahora 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 15. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. ¿Qué encontramos aquí? Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes. Y dice a continuación: y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mire qué diferencia entre el mensaje